Ningún inconveniente. Perfecto. Entonces ya iniciamos la grabación. Entonces, bueno, muy buenas tardes para todos y todas. La idea del día de hoy, pues, es realizar nuestra primera web sobre las primeras unidades. En este caso, pues, voy a hacer más énfasis en el documento que ustedes tienen, pues, la dinámica de grupos, teniendo en cuenta que pues dentro del entorno de aprendizaje están las unidades que se destinaron para el desarrollo de este curso, donde pues han sido fraccionadas por fases, otras por módulos, donde pues vamos a ir organizando nuestra información y realizando las diferentes actividades. Entonces, pues en ese orden de ideas se ha realizado una información. Nuestro curso pues es psicología de los grupos. No solamente estamos haciendo parte de los procesos individuales, ¿sí? El ser observadores del comportamiento de cada una de las personas, poder identificar sus actitudes, las percepciones, en fin, todo lo que envuelve al ser humano es importante, pero para nadie es un secreto que de alguna otra manera el ser humano, por naturaleza, viene siendo una persona sociable, que necesita de la relación con otras personas, del interactuar con otras personas para poder socializar, para poder intercambiar, para poder tener conocimientos, aprendizajes. Entonces, esto nos lleva a que de alguna otra manera generemos ciertos vínculos, nos relacionemos y hagamos parte de ciertos grupos o composiciones donde nosotros nos vamos poco a poco integrando. Y no solamente se trata de un solo grupo, sino de múltiples grupos a los cuales seguramente poco a poco nos vamos relacionando. Y una muestra de ello, pues, son los diferentes grupos hasta de WhatsApp a los cuales estamos, que por lo general los tenemos silenciados porque si no todo el tiempo el teléfono no dejaría, pues, de sonar. Entonces, bueno, que lo titulé de esta manera, significado de enfoques y tipología de grupos. Entonces, digamos, en su parte introductoria, lo que menciona es que en primera instancia es que el ser humano tiene esa capacidad de ir evolucionando a partir de esas necesidades que hay en su entorno y empieza a transformar su medio a través de ciertas herramientas, capacidades, a través pues de la imaginación, de la creatividad, que deben ser esas competencias que todos nosotros poseemos y que algunos de nosotros negamos, que no es que yo no soy bueno, en fin, falta un poco más de escudriñar en nosotros mismos cuánto potencial podemos tener para poder transformar nuestra realidad. Inclusive empezando obviamente con nuestro espacio personal, nuestra habitación, nuestra casa, nuestra familia, nuestro lugar de trabajo. Entonces, es importante, realmente aquí el lenguaje, la planeación, el raciocinio y obviamente lo emocional también juega un papel muy importante dentro de estas relaciones grupales. ¿Por qué? Porque también dentro de las mismas emociones, no saliendo pues digamos dentro de, dice por ahí, todos los extremos, pero sí dentro de lo manejable, podemos crear ciertos aspectos a partir de lo que podemos observar, detectar en esas emociones y poder organizar ciertos aspectos que los volvemos propósitos, que los volvemos metas, objetivos y que de ahí surge esta creación de grupos. Bueno, dentro de los autores que empiezan a hablar, o por lo menos dentro de la literatura que encontramos allí, nos encontramos con Chao y con Martin Baró, donde empiezan a hablar sobre grupos. Entonces, dentro de los criterios que ellos proponían con respecto a la definición de grupos, surge esta definición integral que es la estructura de vínculos y de relaciones entre las personas que se orientan en cada circunstancia, ¿cierto? Bajo cada situación, en función a las necesidades tanto individuales
obviamente sin olvidar esas necesidades, esos intereses colectivos por los cuales se forman estos grupos. Seguramente para ser parte de un grupo hay un interés personal, una necesidad, algo que me identifica, con lo cual quiero hacer parte de este grupo. Hay un colectivo, pero dentro de ese colectivo está esa necesidad particular de la cual quiero beneficiarme y obviamente no, si sola es un poco complejo, seguramente dentro de un grupo podremos hacer más ruido y podemos avanzar más en unos propósitos. Entonces, la importancia, lo que dice allí, vínculos, es el estrecho, las relaciones que pueden haber allí dentro de estos grupos. Bueno, de, se tiene una visión psicosocial con respecto a la conformación de los grupos. Uno de ellos es esa identidad de grupo. Todo grupo tiene una identidad, un nombre, una razón social, algo que lo caracteriza y por lo cual precisamente llamó mi atención para que yo hiciera parte de esta sociedad o de este grupo de personas que tienen unos fines comunes. Entonces, esa identidad es lo que es y lo que lo caracteriza este grupo frente a otros, seguramente de los cuales hago parte. Entonces, hay toda una constitución y conformación de lo cual hago parte y seguramente mis conocimientos previos pueden llegar a consolidar y fortalecer estos grupos. Las relaciones con otros grupos, importantísimo. ¿Por qué? Porque no solamente, como les decía, seguramente nos beneficiamos de un solo colectivo, sino necesitamos de otros eventos, de otros enfoques, de otras informaciones donde nos podamos, donde nos articulemos y podamos consolidar estos propósitos. Ustedes ven muchas veces las marchas que son convocadas, bueno, un fin en común, pero seguramente hay muchas como submotivos por los cuales se hace parte de estas movilizaciones y son diferentes grupos, obviamente con diferentes fines, pero seguramente haciendo parte de un conglomerado podrán ser escuchados masivamente sus necesidades. Entonces, estas relaciones determinan la identidad de las personas y las de cada grupo. Entonces, es donde podemos identificar ese amplio grupo de situaciones, de necesidades, de propósitos que podemos estar allí. Sí, la está siendo grabada para que más adelante puedan tener. Y sí, se va a publicar en el foro. Bueno, conciencia de pertenencia al grupo. También dentro de las personas que hacen parte de cualquier grupo, inclusive los podemos ver a veces en nuestros grupos colaborativos. O sea, es importante tener conciencia de por qué estoy allí. Oiga, ¿y yo por qué aparecí acá? Seguramente, o sea, es importante tener, o sea, la identidad, pero un propósito por el cual estoy allí, porque voy a aportar no solamente porque van a dar comida o algún beneficio que suele pasar, o pues si voy allí, voy en coche, pero lo más importante es lo que yo pueda realizar y aportar. Y obviamente el aprendizaje que podamos generar en estos grupos. Entonces, hay diferentes grupos con ideologías, con misiones, derechos, en fin, de los cuales podría ser parte por los intereses particulares y porque también pues hay ciertas cualidades que conllevan a esa conformación. Bueno, hay algo también importante que es el poder grupal. Bueno, el poder no es ese poder, esa relación de poder donde hay cierto subnivel, donde yo tengo, digamos, más fuerza. No, este poder no es ese poder que nosotros conocemos, sino que deviene precisamente de esas relaciones sociales, de esas características, de esas particularidades, de ese riqueza constructiva que forma este grupo, de esas
características particulares en las cuales fortalece la estructura del grupo. Entonces, también depende mucho de la disponibilidad, pues obviamente esos recursos humanos, las capacidades técnicas que tengan de gestionar, de organizar, la parte científica, obviamente todos aquellos argumentos constitucionales, en fin, todo lo que pueda hacer llevarme a trascender un poco más como equipo, como grupo para lograr los objetivos que se tienen a fin. Y pues obviamente el conocimiento. No cualquiera puede ser el representante o si nos va una sola persona a representar un grupo, un volumen de personas, pues debe tener muchos criterios, conocimiento, oralidad, bueno, muchas cualidades, pero sobre todo tener presente cuál realmente es el propósito que se viene y no porque se puede presentar la circunstancialidad donde se habla, se habla, se habla y realmente no se llega al fin por el cual se promovió este grupo de personas. Y también surge cuando los actores pues se relacionan respecto, obviamente, a ese objetivo. Bueno, todo grupo tiene una estructura eh, por la cual pues fue creada, ¿cierto? Eh, Hay un interés, hay una motivación, entonces dentro del grupo laboral seguramente algunos intereses particulares con respecto a los tiempos, con respecto a cómo se lidera en estos lugares, entonces pues hay ciertos grupos que se generan a partir de nuestros lugares de trabajo o inclusive, como lo dice allí, los sindicatos donde también pues hay unas vocerías y hay unas situaciones o unos derechos por los cuales se requiere tener una representación activa, porque muchas veces pues se vulneran precisamente esos espacios laborales donde de pronto se pasa un poco más del ejercicio laboral. Grupos de desplazamiento formados, personas, líderes, lideresas, donde representan su voz de auxilio, de dolor por todo lo que está pasando. Y pues por eso se crea seguramente estas URIO, donde pueden ir allí estas unidades de atención a víctimas para que puedan ser escuchadas, para que puedan ser reparados, digamos, todos esos daños. Ideologías, ¿cierto? Y cultura, en fin, digamos, el listado es de pronto innumerable por la cantidad de propósitos y metas que se tienen. Y bueno, acá uno de los autores que menciona la literatura habla de que es la estructura grupal, es ese conjunto de pautas de las relaciones entre sujetos que lo componen, de esos pautas, de esos momentos, de esos escenarios que enriquecen los propósitos y el movimiento del grupo. Bueno, dentro de esa estructura grupal, pues tenemos los elementos estructurales que hacen parte de esa interrelación de sus miembros y de esa composición, pues de lo que ya veníamos hablando, de la motivación, de los fines comunes, particulares. Dentro de los grupos existen unos roles. Entonces nosotros también aterrizamos un poco esto que estamos hablando a los grupos colaborativos, donde muchas veces hay una designación de roles y pues de acuerdo a las competencias, de acuerdo a las cualidades, pues muchas veces o se seleccionan de manera voluntaria o se seleccionan a dedo. Entonces, ¿qué son esos roles? Ese conjunto de conductas que una persona muestra de modo característico dentro de un grupo. Entonces, muchas veces no es necesario asignar, sino ya de manera muy natural la persona se empodera de el conocimiento, de direccionar, de gestionar. Otros son muy buenos en la parte de digitación, de escritura, otros en su parte de creatividad, otros en la parte de diseño, otros en la parte, digamos, organizativa, en fin. Siempre surgen ciertas cualidades para que se puedan delegar ciertas funciones a esos roles de las personas que están allí. Obviamente no todos, porque a veces son grupos bastante grandes, pero en los grupos más pequeños sí se puede identificar estas capacidades o estos roles diferenciales que hay y que son supremamente importantes organizarlos para que nuestro grupo o nuestro movimiento o el propósito que se tenga avance. Estatus.
Cuando hablamos de estatus, no se tratan de los diferentes niveles, ¿cierto? Sino el mismo estatus, como lo menciono allí, es el valor con el que somos vistos por las demás personas. Entonces, dependiendo muchas veces de la antigüedad que ya se tenga en el grupo, ya una persona ha tenido un reconocimiento por el desempeño que tiene allí. Seguramente, no sé si ustedes, no sé si a periodo de pronto se encuentren los mismos compañeros, a veces no, a veces con otros, pero allí cuando de pronto ya llevan 2 o 3 periodos compartiendo con los mismos compañeros, ya empieza uno a identificar quién es esa persona disciplinada, quién es aquel que de pronto como que no, mejor no le confiemos porque definitivamente ya nos ha hecho quedar mal. Entonces empieza uno a tener ese estatus y se va identificando. Entonces, ya de alguna otra manera hay una representación, ¿sí? Hay unos atributos que ya se le reconocen a esta persona por las capacidades que tienen o precisamente, o todo lo contrario, por esa falta de, digamos, de adherencia a las actividades y a las acciones, porque pues de todo hay, como dice por ahí, en la viña del Señor. Cohesión, a veces de pronto eh, se confunde como coercitivo, ¿no? La cohesión, pues es esa fuerza de alguna otra manera que me obliga a mantenerme conectado con el grupo, con este proceso, con estas personas. ¿Por qué? Porque pues hay unos objetivos muy claros, hay un trabajo en equipo, hay un poder, digamos, de familiaridad, donde el respeto y muchos otros valores son significativos dentro de estos grupos. Entonces, seguramente ustedes, ya cuando estén en su campo laboral, van a tener que trabajar con grupos de personas. No siempre todos van a ser psicólogos clínicos y van a tener un consultorio, sino también vamos a tener o tuvimos que trabajar en diferentes empresas donde hacíamos parte de equipos o donde liderábamos equipos o donde hacía simplemente parte y dependiendo de mis competencias, pues aportaba allí, ¿cierto? Entonces, ustedes pues poco a poco, dentro de la experiencia, no solo, pues me dicen acá varios compañeritos que ya están trabajando también, ustedes han tenido la experiencia de estar en grupos y llevan bastante tiempo, inclusive desde las mismas amistades, pues las redes sociales también han fomentado de que nuevamente emerjan esos vínculos con las personas que hace bastante tiempo de pronto no teníamos contacto y que aún sigamos vigentes para mantener esas relaciones vigentes. Entonces, dependiendo de esos propósitos, del dinamismo del grupo, se mantiene esa cohesión y me siento representada, porque si no, vienen las subdivisiones y entonces de la conformación de un grupo, pues ya no solamente hay un equipo, sino ya hay como 3 o 4 subgrupos a partir de las divisiones, de la falta de comunicación, eh, de realmente no tener claro los objetivos comunes y el compromiso que podemos tener. Normas. Las normas son supremamente importantes. Quien no tiene normas empezando desde su casa, va a ser muy complejo el orden, inclusive hasta el mismo respeto. Si no damos una claridad, pues hacemos lo que nuestra voluntad venga. Entonces, si nada más nos asomamos a nuestras calles y vemos que hay una cantidad de normas, señales de tránsito que a veces ni siquiera sabemos cuáles informativas, cuáles son las preventivas, entonces ni idea y simplemente no las pasamos por alto. Entonces, en nuestros lugares de trabajo hay normas de horarios, eh, ciertas restricciones, ciertas cosas de las cuales ya tenemos claras, interiorizadas, que seguramente no tenemos que tenerlas escritas, pero a veces es tan necesario poderlas socializar o dejarlas en el caso de los que tenemos pues hijos para que puedan identificar de que hay un respeto y una normatividad, ¿sí? Y hay que poner pues los límites y esas normas nos permiten que haya una mayor organización, no algo tan magistral y tan conductual,
pero sí que permita tener una particularidad y eso lleva a tener una mejor identidad. Entonces son esas pautas de comportamientos, esos patrones o expectativas de actuación compartidas. Puede ser de mayor medida o de menor medida por los componentes de un grupo. Y esa norma puede irse alimentando, inclusive que por ensayo y error estas actividades o estos propósitos que se llevaron a cabo no funcionaron, entonces ahí podemos ir quitando, ir poniendo y vamos organizando y darle mayor estructura, por eso lo llama estructura grupal, a nuestra conformación. Entonces, es importante tener esa claridad, ¿sí? En la medida en que nosotros tengamos objetivos claros, inclusive, pues no siendo parte de un grupo, pero con nuestra propia existencia, seguramente nuestra vida no es que vaya a ser más cuadriculada, pero por lo menos vamos a estar un poco menos tensionados o estresados, porque mantenemos al 100 todo el tiempo, con grandes dificultades, inclusive hasta con pérdidas de memoria, y no precisamente porque la edad ya no se esté respirando, pues como en la nuca, pero sí por la cantidad de situaciones que tenemos emergentes y que no le estamos dando un orden y un proceso. Bueno, hasta aquí sí me están siguiendo. Es que se siente uno como en una sesión de espiritismo a veces cuando habla uno aquí solito frente al computador. Poniendo atención, tutora. Bueno, yo les sugiero de pronto que tomen así como un pantallazo, como para de alguna otra manera ponerlos de pronto en los foros, mencionando que pues ustedes tuvieron la oportunidad de estar en la web. Entonces, también tengo mis propios pantallazos precisamente para dar cuenta de que estuvimos en esta actividad. Bueno, aquí digamos, unos aspectos muy importantes que toma eh, eh, nuestro apartado de dinámica de grupos. Son 5 aspectos importantes, no solo porque tenemos que comprenderlos, porque vamos a trabajar con grupos, sino para nuestro día a día, inclusive si tenemos pareja, comunicación, liderazgo, rendimiento grupal, toma de decisiones, gestión de conflictos. La comunicación es uno de los elementos tan trascendentales en cualquiera de las actividades, relaciones sociales, comerciales, en este caso grupales, porque mientras se tenga un lenguaje coherente, consecuente, claro, objetivo, seguramente vamos a hablar y comprender, porque una cosa es comunicar y hablar y pues la parte de la escucha activa también juega un papel trascendental. Siempre nuestro lenguaje es importante que evite ser como ese doble sentido, porque una cosa es lo que yo puedo emitir, pero mi receptor puede comprender la información con un propósito diferente. Por eso es importante la realimentación, si realmente comprendió el objetivo o la misión que yo tenía para poder informar a esa persona. Entonces, importante el juego de palabras que nosotros utilizamos en el momento de interactuar con un grupo o simplemente con un emisor y un receptor. ¿Por qué? Porque las dualidades, las malas interpretaciones hacen que mm, inclusive nuestra respuesta no sea la más apropiada o empleemos ya, digamos, se ponga un poco más caliente o fuerte esos estados de comunicación. Entonces, aquí el autocontrol también es supremamente importante. Entre más personas hagan parte de, digamos, de una reunión, es un poco descontrolado porque todos quieren opinar, porque todos quieren de pronto hacer ciertas expresiones y pues esto lleva a que el propósito seguramente no se cumpla. Entonces, siempre es importante en primera instancia dar como unas reglas y obviamente el respeto durante la comunicación. Hay algo que se llama la comunicación no verbal. No sé si alguno de ustedes de pronto tenga conocimiento o haya escuchado o reconozca a qué hace referencia esa comunicación no verbal.
¿no? Comunicación por señas o por gestos en el rostro. Sí, te acercas, Sergio, muy bien. Marta Lucía, ¿también querías decir algo? ¿Levantaste la manito? Sí, pues sí es la comunicación por intermedio de los gestos, también las señas, también puede ser la expresión corporal, también puede ser, em, hay muchas formas, ¿no? Muchas o pocas formas en la expresión corporal que tiene que ver también con, mm, bueno, ahorita se me va, pero sí tiene Tranquila. que ver con esto. Sí, son formas de comunicarnos sin necesidad de hablar. Yo creo que con los ojos también tenemos la expresión, casi Ah, siempre. bueno, muchas gracias. Sí, muy bien, Sergio y Marta Lucía. Esa comunicación no verbal, ¿cierto? Son nuestras gesticulaciones que deben ser coherentes, consecuentes con lo que nosotros estamos expresando, ¿sí? Porque hay personas que no solamente es su rostro, ¿cierto? Bueno, sí, sus cejas, la manera en cómo nosotros movemos nuestras partes, digamos, de nuestro rostro que transmite mucha más información que de pronto la que podamos expresar verbalmente. Nuestras manos también hace parte de ese lenguaje. Nuestro cuerpo tiene un lenguaje corporal y debe ser consecuente. Yo puedo estar hablando en armonía, pero puedo estar, digamos, ya con ganas de irme y estoy en una agitación psicomotora que es bastante evidente, porque seguramente voy a distraer a a mis receptores de la información, no por lo que le pueda transmitir, sino por todo el movimiento garabato que estoy realizando con el cuerpo. Entonces, eso también es supremamente importante, el dominio. Uno puede observar que la persona que está, digamos, un ejemplo acá, hablando, y que si hay ciertos movimientos, nerviosismo o ansiedad que pues dominen precisamente esta actividad, pues seguramente voy a olvidar, en fin, van a ser factores que van a afectar ese proceso de comunicación y esa transmisión de la información. Entonces, importante también dentro de esa comunicación tener claridad y conocimiento de la información que voy a transmitir para que no me salga del objetivo, del propósito de esa actividad que vamos a realizar. Entonces, ahí como en cuanto a lo que es la comunicación, el liderazgo, o sea, no todos son líderes dentro de un grupo, pero sí, claro, hay muchos, o ya sea porque, bueno, por temor, por muchas cosas, pero pues se selecciona siempre un líder. Y cuando se escoge o se selecciona, si ya sea de manera voluntaria o de manera democrática, empieza uno a ver cualidades en esta persona, porque sabe comunicar, porque sabe expresar, porque sabe escuchar, porque sabe gestionar, porque rápido capta las ideas, porque no solamente da órdenes, sino también está al nivel de las demás equipo de trabajo. Entonces, comparte sus ideas, las escucha, las transforma, delega funciones. Entonces, es una persona que es muy activa dentro de este grupo de personas y que tiene ciertas cualidades muy representativas, tiene ciertas actitudes un poco más no intrusivas, digamos, en la parte comunicativa, pero es una persona más activa y más proactiva dentro del ejercicio que realiza. Inclusive, pues maneja muy bien la memoria, eh, la creatividad también hace parte. Entonces, dentro de ese líder, pues hay unos sublíderes también pequeños que están muy, digamos, son muy cercanos y hacen parte de esa red que se forma dentro del grupo. El rendimiento grupal. ¿Por qué es importante el rendimiento grupal? Hay que hacer esos procesos evaluativos para saber si realmente estamos avanzando o no. Si, digamos, se manejan dineros, bueno, ¿cómo se está haciendo con ese manejo del dinero? ¿Realmente se le está dando un proceso contable? Porque pues la rentabilidad también juega un papel importante, que nos podemos desfinanciar, ¿cierto? Porque pues los grupos no siempre solamente con agüita y charlando las cosas pues, no llegan a veces a nada,
se necesita seguramente un músculo financiero del cual necesita ser monitoreado. No solo la parte financiera, bueno, la motivación, el interés. Realmente, ve, se nos fueron varios socios del grupo, las personas, ¿qué estará pasando? ¿Por qué nuestro grupo se está fragmentando? Esos procesos de evaluación continua son supremamente importantes para saber, para armar planes de mejora y seguir fortaleciendo el grupo. Entonces, esa misma evaluación que hago con mi grupo también es importante hacerla y es representativa para hacer esa autoevaluación. Somos maravillosos rasgando, juzgando, hablando pues de los demás, pero muy poco de nosotros. Es importante evaluar si mi comportamiento, mi actitud, mi lenguaje corporal, expresivo, en fin, fue bueno el día de hoy. ¿Cómo estuve con mi familia, con mi esposo, con mi esposa, con mi hijo, con mi madre, mi padre, con mi jefe, con mi compañero, con la persona con que me encontré mientras conducía? O sea, eso es supremamente importante porque eso nos mantiene, nos permite tener un balance. Y ese equilibrio también me permite estar más conectada dentro de la actividad, sea cual sea que vaya a realizar, en el grupo de trabajo, en el grupo al que pertenezco o así sea en mi grupo familiar. La toma de decisiones. Tomar decisiones es un acto de responsabilidad. Hay un previo conocimiento. Se supone que de alguna u otra manera he realizado un ejercicio previo para ver si la decisión que he tomado puede ser sensata o no. No se trata de suerte, no se trata del azar, porque hay en juego un grupo de personas, un movimiento, hay un propósito, inclusive es mi vida, es mi carrera, es mi responsabilidad, es mi imagen la que está, digamos, en tela de juicio. Entonces, tomar decisiones requiere de una responsabilidad, de hacer como una introspección para saber si realmente lo hago o no. No se trata de volvernos inseguros en el momento de tomar decisiones. Se trata es de hacer ese proceso de evaluación, de conocer, inclusive, como decía René Descartes, pienso luego existo. Entonces, primero como que hice el juego pues de aquí en cabeza de todo lo que puedes pasar y listo, ahora sí, tomemos la decisión. Ah, bueno, no fue por ahí, listo, entonces busquemos la manera de reparar y de organizar nuevamente. Entonces, la toma de decisiones es algo que se puede hacer en equipo donde evaluamos la percepción, el conocimiento, la opinión de cada uno de los actores. La gestión de conflictos. Tras la toma de decisiones, también hay una serie de dificultades que se pueden presentar en todos los ámbitos, económicas, de discusiones, de subgrupos, de pérdidas de cosas, en fin, donde se delegaron ciertas funciones, pero nos dimos cuenta de que algo no está bien. Y en esa gestión de conflictos no se trata solamente de culpar y de identificar el problema, sino de gestionar soluciones, de ser muy prácticos, porque problemas hay todo el tiempo, pero bueno, ¿cómo estamos canalizando este tipo de dificultades para darle una solución oportuna que de pronto no afecte? Para eso, obviamente, hay un enlace en cada una de estas, digamos, de estos procesos para poder tener una resolución, una gestión ante esos conflictos. Porque siempre vamos a tener problemas y los identificamos, pero ¿realmente los gestionamos? ¿Realmente le damos la solución oportuna? ¿O simplemente hacemos como el gatico, tapamos? Pero luego empieza eso a materializarse de otra manera. Bueno, digamos, esto es algo, un recuento, pues como de todo lo que ustedes seguramente han identificado. Yo creo que ya se sintieron familiarizados si tuvieron la oportunidad de hacer las lecturas. Miren, es importante recurrir a las lecturas 5, 10, 15 minutos, un momentico. Inclusive las unidades permiten descargarse en los PDFs si los necesito tener en mi teléfono, en mi computador.
más que imprimirlos, pues sí, a veces de pronto por el desgaste visual, tenerlo en una pantalla es un poco incómodo, pero pues por aquello de cuidar nuestros árboles. Pero entonces es importante leer, informarnos. Esto es, digamos, algo muy pequeño, una lectura eh, rápida de lo que hace parte de la conformación de los grupos. En el otro texto, pues habla un poco más de lo que era la conformación de los grupos en la prehistoria y obviamente unas definiciones bastante importantes que seguramente salieron en el cuestionario en los cuales ustedes desarrollaron. Pero entonces, la invitación es a que ustedes puedan hacer una lectura y poder tener, en la medida en que yo leo, me instruyo, mi vocabulario se amplía, el contenido, la información, inclusive la memoria y otras habilidades cognitivas se van desarrollando en mi cerebro. Entonces, es supremamente importante tener allí esta información. Esto mismo se ve en la elocuencia, en la coherencia que ustedes tienen en el desarrollo de sus cosas, de sus redacciones. Yo soy de las que leo atentamente cada cosa que ustedes ponen y por eso a veces me demoro, pues digamos, no he tenido la oportunidad de calificar aquí actividades por lo que tenían lo del cuestionario, pero cada trabajo que ponen me tomo en la tarea de leer y a veces me demoro un poquito en la socialización de las calificaciones porque leo y cuando digo, oye, esto ya lo leí en otro lado, voy a guardarlo, voy a empezar a devolverme a ver dónde está. ¿Por qué? Porque pues estoy muy atenta a lo que ustedes comparten. ¿Por qué? Porque ustedes se tomaron un tiempo, porque ustedes elaboraron su trabajo y porque es respetuoso y obviamente les debo el poder revisar el esfuerzo que ustedes realizaron. Entonces, bueno, pues digamos, yéndonos un poquito a la actividad, no sé si pues, yo a ustedes les dejé un videíto también como teniendo un recurso para que ustedes pudieran tener un poco más de acceso a qué era lo que la guía nos está solicitando para cumplir esta actividad. Tengamos en cuenta que son 120 puntos. Muchos a veces no hacen el primer proceso, que son 25, porque de pronto dicen, bueno, eso no pasa nada, yo lo paso. Digamos, en el curso de los que estuve que en observación y entrevista, pues muchos no hacían el primer puntico y al final estaban profe, profe, profe. Y pues no se trata de mendigar nota y de dejar pasar, sino de poder ser muy cumplidos con todo. Entonces aquí tenemos 120 puntos en juego y Hernando ya, imagino que ya tiene sus 25 en el bolsillo, más 120 pues ya tendríamos casi 145 puntos. Y espero pues que todos. Eh, Más que una puntuación, es lo enriquecedor que ustedes pueden tener. O sea, la universidad es muy rica y la biblioteca tiene muchas revistas indexadas donde hay información muy, digamos, buena de todas las temáticas para que ustedes puedan acceder y enriquecer y fortalecerse. Porque así como ustedes están en un proceso de formación, igual, también de mi parte estoy en un proceso porque todo es dinámico, dinámico. Todo el tiempo hay muchas cosas de las cuales y mucho vocabulario, mucho contenido, muchos estudios que cambian esas primeras estudios que en algún momento, hace 10, 5 años, están y ya son obsoletos y ahora tenemos que adaptarnos a los nuevos contextos, a la nueva información que hay. Entonces, bueno, la primera actividad habla de elaborar un mapa conceptual. Yo por acá les puse, evite copiar solo títulos y subtítulos. Hay compañeritos que, pues, digamos, solamente ponen títulos y ya, y lo ponen. O ponen las referencias bibliográficas y entregan. Entonces, no se trata de eso, se trata de, digamos, sustraer esa información que realmente capta mi atención, realmente tiene un significado del cual ve, aprendí, procesé, me parece importante y lo voy a dejar allí porque es representativo y porque recoge todo lo que de pronto otros autores
hicieron algo propositivo y está allí. Entonces, bueno, las herramientas que pues de alguna otra manera permite o les pone en contexto que pueden utilizar es Canva y Genial o Miro. Entonces ya pues es de su preferencia seleccionar cuál es. Aquí si ustedes se dieron cuenta, cuando se aperturó el foro, pues también les compartí la guía y les compartí el anexo para que tuvieran acceso allí mismo a toda la información. Entonces, aquí habla de un análisis de la realidad grupal. Entonces, ya teniendo en cuenta como todos estos criterios, este contenido del cual me alimenta y enriquece un poco más la misión, la visión, los propósitos, las identidades, los roles y todo aquello que hace parte de un grupo, bueno, entonces vamos a contextualizarlo más al lugar donde yo vivo. Realmente he hecho una caracterización del lugar donde yo estoy. ¿Qué tanto reconozco digamos, la situación? Entonces, bueno, la comunidad, en fin, acá hay varias preguntas, son dos matrices de las cuales pues ustedes deben diligenciar y pues compartir para pues ir conociendo y realimentando la información. Ya he visto por ahí dos compañeritas que ya tuvieron la oportunidad de participar en el foro y de poner la información, el enlace abrir. Por favor, siempre verifiquen que el enlace abra y lleve a la presentación. A veces pasa que de pronto el enlace no le dan en el formato de que uno pueda mirarlo. Entonces, o sea, no permite que se pueda aperturar la imagen. Es importante que el enlace pueda llevarme a poder observar ese mapa que ustedes realizaron. Bueno, yo aquí puse un ejemplo, no quiere decir que tengan que utilizarlo tal cual, porque pues sí que por ponerlo, pues algunos ya hicieron muy similar a este. Este simplemente era como un bosquejo, una imagen de ejemplos. O sea, allí en las herramientas muestran muchas formas de elaborar. Es que yo no sé hacer un mapa y me quedan raros. YouTube te enseña a hacer desde huevitos hasta lo más complejo, ¿sí? Entonces, realmente es una academia completa de paso a paso de cómo puedo yo elaborar un mapa en diferentes herramientas. Entonces, YouTube eh, nos puede ayudar muchísimo en la elaboración de este tipo de herramientas o cualquier otra cosa que queramos hacer, inclusive para sorprender a nuestra familia con una comida bien rica. Em, bueno, pues ya les mencionaba aquí que ustedes deben compartir su mapa, la información que ustedes recopilaron. Bueno, ¿qué debo entregar? Pues digamos lo que ya ustedes miraron en el video, si tuvieron la oportunidad de revisarlo o de revisar la guía de actividades, donde pues lo ideal es que puedan poner la información. Miren muy bien las normas APA con respecto a la elaboración de lo que son la portada, ¿sí? Una introducción muy elocuente, muy organizada, que ojalá pues traiga a colación muchas cosas de las que ustedes realizaron allí, ¿sí? No es que a mí me pareció, es que nosotros entendimos, comprendimos, porque eso es primera persona y eso es algo muy coloquial. Entonces ya pues ustedes no están en primer periodo ni en primer semestre, ya tienen un poco más de gabela en el desarrollo de este proceso de aprendizaje, donde pues empiezan a mejorar. Ah, bueno, también les cuento una experiencia de otro grupo, ya por ahí utilizan el chat GPT y pues uno sabe quién escribe y quién no, de dónde se trajeron. Si yo cojo, copio y digo, venga a ver, preciso, chat GPT. O simplemente de lo que dice Wikipedia o lo que se sustrajo de, de Google. Entonces, realmente uno ya como que coge un poquito de callo en estas cosas, en la revisión de los textos. Entonces, es bueno que ustedes también aprendan, porque es mucho lo que nosotros tenemos que aprender a redactar, nuestros informes, ¿sí? Que sean muy de nuestra autoría. Y si decimos algo de algún autor, pues hacemos nuestra respectiva referencia, porque eso no lo inventamos nosotros, sino ya alguien lo dijo, simplemente lo traemos a colación y hacemos algún argumento.
No sé si hasta acá ustedes tengan alguna pregunta, algún aporte. Me siento hablando sola. Voy a compartirles el listado de asistencia y ustedes me dicen si tienen acceso a él, si les, a veces lo creo y pues, genera cierto inconveniente. Entonces, por favor, si pueden acceder, le permitiré que pues así no fuera con los correos de institucional para que no tenga ningún inconveniente. Entonces, por favor, me avisan si lo pueden abrir y lo pueden diligenciar. Mientras tanto, pues, no sé, los escucho, corrí mucho, fue claro. Sí, profe, todo fue muy claro. Bueno, algún aporte, algo más, inquietudes, no sé, expectativas. Soy todo oídos, aprovechen. Disculpe, profe, me disculpa que no he revisado, no, ya bajé la guía y los documentos, pero no precisé, ¿este trabajo es individual? Sí, señora, es individual. Todavía no hemos Sí, llegado a nuestro trabajo colaborativo para poner en ya, práctica toda la parte de grupo. pues, sí, qué Entonces, bien, qué bien. individual para que vayas organizándote, pues tenemos, pues, creo que eran 28, con un grupo tengo 28, con el otro 26 días, pero ya obviamente se aperturó el lunes, entonces ya tenemos menos días. Cualquier cosa estamos mirando la agenda del curso para ver nuestro semáforo, a ver cuándo nos está alertando. Y pues entre más rápido ustedes participen, pues yo estoy muy pendiente de estar ingresando a los foros, de realimentar los aportes que ustedes realizan, porque pues como les digo, yo creo que ustedes merecen un respeto porque dedican también un tiempo para poder hacer sus aportes. Cuando me aperezo y de pronto no reviso, ya llegando a lo último. Ya, ¿por qué? Porque estoy muy pendiente ingresando, revisando, organizando. Pero para aquellos que de pronto participan el último día o empezaron que se cierra el domingo, entonces ingresan jueves, viernes, ya por ahí, yo por ahí me ausento un ratico, porque estoy muy activa ingresando a los foros y respondiendo a sus actividades. Por favor, ¿han tenido inconveniente con el formato? ¿Lo han podido diligenciar? Yo ya lo estoy diligenciando, lo pude abrir bien sin problemas. Perfecto. Igualmente, ya lo diligencié. Ay, muchas gracias. Bueno, pues ustedes quienes estuvieron en la actividad, igual pues también Teams nos arroja a nosotros un listado desde que ingresaron hasta el final. Entonces también, digamos, se corrobora. Igual como ustedes son pues 4 nomás, los tengo ya más en cuenta. Esto pues también lo puse en la presentación que les hice del foro donde para mí es supremamente importante digamos, el tiempo que ustedes están acá es valioso y es recompensado. Entonces ahí tendrán unos punticos de más si les hace falta, si de pronto sacaron 100 punticos, pues también se les abonará por el esfuerzo, ¿sí? Porque creo que el estímulo es supremamente importante. De pronto no habrá cuadrito de honor, pero sí el estímulo en puntos. Entonces, el ingresar al foro, el foro es como el salón de clases, no importa la hora que ustedes ingresen, pues, digamos, muchas veces tenemos trabajos, a veces inclusive ustedes verán realimentaciones tipo 4 3 de la mañana, porque pues tenemos que a veces sacar un poquito del tiempo de nuestro ocio, o en mi caso hablo digamos, mío, porque sí o sí tengo que una responsabilidad y la tengo que asumir. Entonces, no importa la hora, estoy allí. Yo uso Teams, no doy mi contacto telefónico, pero uso Teams y lo tengo en mi teléfono. Me escriben y yo respondo. Inclusive hubo una chica en que me hizo una pregunta, me dijo, ay, profe, gracias por responder. Y dije, no, con gusto. Entonces, cualquier inquietud que de pronto tengan, yo les mencioné, mi Teams me encuentran o con mi nombre completo o con el correo electrónico que es dianac.ruiz.
unat.edu.co. Entonces, allí cualquier inquietud, de pronto si no respondo de una a la hora o lo que sea, les estoy dando respuesta. Bueno, algo muy importante. Trabajos después de la fecha de entrega, pues va a tener una ponderación menor. Así se pasen unas horas. Para eso se da un tiempo donde debe estar en el entorno de evaluación. Pero pues bueno, tiene que ser circunstancias en las cuales pues hay algo que justifique, ¿cierto? Y pues tiene su certificado o su constancia para poder, digamos, otorgarle normal, pues la puntuación, pero ya posteriores pues la ponderación es menor porque no puede ser que la persona que se esforzó y lo hizo de manera oportuna, pues vaya a tener la misma puntuación. Entonces, al César lo que es del César. Entonces, pues no más, no sé si están peinaditos o no, me regalen, si desean prender las cámaras como para tener un pantallazo de ustedes, voy a dejar de compartir acá. Perfecto, muy bien. ¿Quién más se anima? Entonces, aquí a dejar de compartir para que pues tener la grabación, detener.